Bueno, aquí estamos en el lugar donde vamos a hacer el próximo video del estudio del libro de los Hechos, el cual es el capítulo 4, donde dice, acuérdense que el libro de los Hechos es un libro donde hay los 4 evangelios allá, y los 4 evangelios están en lo último, están hablando de la gran comisión que es llevar la palabra de Dios a todos los gentiles y a todas las partes de la tierra, pero está hablando también de la promesa que hizo el Señor Jesucristo, que iba a venir el Espíritu Santo de Dios. Y la otra cosa que expresan los evangelios en lo último es la resurrección del Señor Jesucristo. Entonces esos 4 evangelios desembocan en el libro de los Hechos, donde ya vimos el capítulo 1, 2 y 3, donde primero es la promesa del Espíritu Santo, la ascensión, la caída de Judas, y el siguiente es la que escogen a Matías como el otro apóstol. En el capítulo 2 viene el Espíritu Santo, está la revelación del nombre de Jesucristo, está el bautismo en el nombre de Jesucristo. Capítulo 3 viene y empiezan los milagros en el nombre de Jesucristo, que es en el cojo, ahí empiezan los problemas por el nombre de Jesucristo, que siempre van a venir porque el diablo siempre se opone a ese asunto. Vamos a ver Pedro y Juan ante el concilio, capítulo 4. Pedro y Juan, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia en el templo y los saduceos. ¿Quiénes eran los saduceos? Los saduceos eran una aristocracia sacerdotal judía prominente durante el periodo del segundo templo, que se oponían a las enseñanzas de Jesús. Ellos creían exclusivamente en su ley, en la ley escrita en la Torá, y rechazaban los conceptos como la resurrección de los muertos, la vida después de la muerte, la existencia de ángeles y demonios, y controlaban el templo de Jerusalén y el Sanedrín, ¿me entienden? Entonces dice, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, y resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. Acuérdense lo que le dije, que siempre se ha predicado la resurrección de los muertos y del Señor Jesucristo, y le echaron mano y lo pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron. El número de los varones era 5,000. Miren cómo creció la palabra de Dios, los que aceptaron al Señor Jesucristo. Aconteció el día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas. Los escribas eran los que escribían la ley. Y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndolos en medio les preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre han hecho ustedes esto? Entonces Pedro, acuérdense que ya vino el Espíritu Santo. Entonces Pedro lleno del Espíritu Santo, dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sano, sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo, miren las sanidades. Ya le dije que en el libro de Hechos está la revelación del nombre de Jesucristo, Hechos 2:36, el bautismo 2:38, 39, y las sanidades empiezan a ocurrir. Aquí es un libro de perlas preciosas. Y entonces sea notorio a vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual venía a ser la cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, más que el nombre de Jesucristo. No la Virgencita. La Virgencita no hace nada, ni es intercesora, ni nada. Ve, aquí está claro, en ningún otro, ni otra hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el de nuevo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, miren, eran sin letras y del vulgo, pero cuando vino el Espíritu Santo, les dio palabra de sabiduría, les dio a hablar con denuedo la palabra de Dios. Entonces, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí.
diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Ellos no podían negar que había habido un milagro en el nombre de Jesucristo, diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se mire la orden de Satanás, la orden del diablo. Porque, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Les amenazaron que no hablaran en el nombre de Jesucristo, porque acuérdense que el diablo sabe el nombre de Jesucristo, porque el diablo estuvo en el reino de los cielos, y el diablo era el encargado de la alabanza, y el diablo y todos los ángeles alababan el nombre de Jesucristo. Esa es la alabanza de siempre, el nombre de Jesucristo. Pero un día dijo, yo ya no quiero alabar al nombre de Jesucristo, yo ya no quiero alabarlo a él, ahora yo quiero que me alaben. Ese fue el pecado. Ese fue el pecado del diablo, miren. Entonces, que se rebeló contra el Dios Todopoderoso. Entonces lo echaron de allá, y ahora el diablo pues usa la música, porque acuérdense que era el jefe de la alabanza allá. Ahora se trajo su alabanza torcida, y por eso es que hay cumbia, hay reggaetón, hay urbano, hay lo que quiera, y por eso los cantantes prosperan, porque tienen que hacer pacto con Satanás, y Satanás lo levanta, pero después los mata, y por eso la gente anda cantando, toda la gente del mundo anda cantando la música de Satanás, que Vicente Fernández, que Juan Gabriel, y lo cantan y se van a poner borrachos, y la música corre por todos lados. Pero si usted va y le dice, mire, cantemos las alabanzas, no quieren, porque como no son de Dios, son de Satanás. A la gente le gusta lo de Satanás. Entonces Satanás usa la música aquí, pero ese es otro video. Entonces, la orden del diablo fue así. El diablo usó a los hombres, a los gobernantes. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Mire qué diablo, mire. Y llamándoles, les intimaron que de ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Pero usted ya sabe que Jesús, Dios lo hizo Señor y Cristo. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo, juzgad si es justo delante de vosotros obedecer antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir las cosas que hemos visto y oído, dijeron los varones. Ellos entonces les amenazaron, mire, ya les amenazaron, porque el diablo así es, y les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años, siempre había sido cojo, nació cojo. Entonces, y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron a todos a los príncipes, sacerdotes y a los ancianos que les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, miren, siempre unánimes, la voz a Dios, o sea, juntos. Y dijeron, soberano Señor, tú eres el que hiciste el cielo, la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste. Acuérdese, este es lo que va a decir ahorita, es el Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra su Cristo. Miren, desde allá el Salmo estaba diciendo, profetizando lo que iba a pasar aquí. Y acuérdense lo que dice de las gentes del mundo. Dice, ¿por qué se amotinan las gentes? Las gentes son los gentiles, son los del mundo. ¿Por qué y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué piensan cosas vanas? Porque su mente está envanecida, porque el diablo les agarró la mente, porque el diablo les cegó la mente para que no conozcan al Señor Jesucristo de la gloria. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles. Miren, se opusieron Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Herodes, Poncio Pilato, los gentiles y el pueblo de Israel. Todos ellos se juntaron a una. ¿Por qué se amotinan los pueblos y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes consultarán a una contra Jehová y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras, echemos de vosotros sus cuerdas. ¿Y qué va a hacer el Señor? El que mora en los cielos se reirá y luego
hablará a ellos en su furor. Cuidado, porque esa risa no es funny, esa risa no es de gracia, que le está dando gracias al Señor Jesucristo. Primero el Señor se reirá y luego hablará a ellos en su furor. Miren su furor. ¿Quién quiere tener el furor de Dios? Nadie. Déjenme ir al segundo video, por favor.